En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, este canto de ingreso nos pone en clima de celebración porque hoy es, bueno, ciertamente 9 de julio, por lo tanto el día que recordamos nuestra independencia, pero también es el día de Nuestra Señora de Itatí. Aunque en realidad, corríjanme, el día que los correntinos tiran la casa por la ventana es el 16, que es el día de la coronación. De todos modos, acá celebramos el 9, y está muy bien que así sea. Y ponemos nuestra patria bajo el amparo del manto de la Madre. Empezamos nuestra celebración, nos arrepentimos de nuestros pecados. Por tu misericordia confío contemplar tu rostro, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Al despertar, saciarme de tu presencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque has sido grande con tu pueblo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos acompañe hasta la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios es bien claro y terminante. Los mandamientos que se sintetizan en el amor son el fundamento de nuestra relación con Él. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: el Señor, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en la cría de tus ganados y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor, tu Dios, y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley. Después de haberte convertido al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas
ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlos y ponerlos en práctica? Ni tampoco más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor. En el momento favorable, respóndeme, Dios mío. Por tu gran amor, sálvame, por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío. Que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrán como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Bueno, como suele ocurrir, la palabra de cada fin de semana es desbordante en posibilidades de reflexión y de mensajes, y por eso lo que el sacerdote intenta comunicar siempre es un rinconcito de la palabra. Nunca es la interpretación de lo que Dios quiere decirnos, siempre es más grande, y por eso también cada uno, cada una debemos estar atentos a lo que el Espíritu habla individualmente, personalmente, ¿no? Porque, bueno, esto no es una clase para agotar el sentido del texto, para estrujarlo, sino es una reflexión para que cada uno nos llevemos algo que nos ayuda a vivir mejor el Evangelio y la vida en la semana. Bueno, el sentido más evidente del texto de hoy es que la palabra de Dios se practica, y se practica no solo en lo religioso, sino también en lo relacional con las otras personas, particularmente la persona que más necesita, y que yo no puedo hacer como que el otro necesitado no existe. Todo viene planteado como una duda, parece teórica, de un maestro de la ley, es decir, un especialista de la ley, pero que no le pregunta a Jesús porque quiere conocer o porque confía en el juicio de Jesús. Según Lucas, la pregunta de este maestro de la ley es para ponerlo a prueba a Jesús. Quiere ponerlo en dificultades. Los judíos tenían
tantas leyes que practicar diariamente, que entre los maestros de la ley se discutían cuáles eran las más importantes, porque ellos se percibían que en la práctica no las podían vivir a todas. Entonces querían jerarquizar un poco para vivir las más importantes. Y esperaba que Jesús le dijera la más importante, pero Jesús le devolvió la pregunta y le dice, ¿qué dice la ley? Claro, si él conoce la ley, tenía que saber la respuesta. Y por eso no se hizo el tonto, o no se quiso hacer el tonto, y dijo lo que decía la palabra. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, y el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a sí mismo. Y Jesús le dice, bueno, si ya lo sabía, hacelo. Claro, para no quedar como tonto, precisamente, ahí pregunta sobre quién es mi prójimo. Pero antes de meternos en eso, acentúo esto, sea para la mentalidad del Antiguo Testamento, antes de Jesús, o para el mismo Jesús, el Evangelio o la relación con Dios se vive espiritualmente, pero también en lo concreto. Es decir, se practica. Y se practica en lo religioso. Jesús nunca dijo no practica en lo religioso, aunque hoy lo pone entre signos, entre comillitas, pero siempre estuvo a favor de la práctica de lo religioso, pero que lo religioso no sea un camino para la hipocresía y para conformarme con lo religioso y no vivir la práctica solidaria, fraterna, en la cual el otro, la otra persona, especialmente el vulnerable que aparece en mi camino, es un índice importante que me muestra si estoy viviendo la relación con Dios. Durante mucho tiempo se ha discutido si amar a Dios, si amar al prójimo, si uno, si el otro. A ver, para el Evangelio, los dos. El primer mandamiento es amar a Dios, el segundo es amar al prójimo, pero no es uno u otro, son los dos. Y los dos practicados. Hoy no es tan raro entre los cristianos católicos, sobre todo, porque los evangélicos no suelen pensar así, pero entre los cristianos católicos parecería que uno puede ser católico de dos modos: el católico practicante y el no practicante, y ambos son católicos y no hay ningún problema. Bueno, esa no es la mentalidad bíblica. Cada uno termina obrando como decide, porque es así. Finalmente, yo voy a obrar según mi libertad, mis convicciones, mis decisiones. Pero si yo quiero atenerme a lo que dice la palabra, la Escritura, la Biblia, y yo confío en la revelación bíblica, no puedo creer y punto. Creer significa practicar. No se puede creer sin practicar. Ambas cosas van juntas, no se pueden separar. Y bueno, acá este hombre le pregunta a Jesús quién es mi prójimo. Y Jesús, que es muy bicho, no cuenta con una definición, porque las definiciones generalmente son útiles para encontrar la trampita. Vieron que los argentinos decimos, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque las definiciones siempre dejan hueco para que uno haga una trampa. Por eso Jesús, en vez de contarle una definición bien clarita de lo que es el prójimo, le cuenta una historia. Y una historia de Jesús, que las historias de Jesús son muy particulares. Lo que tienen de común las historias de Jesús es que todas, de un modo o de otro, son molestas. Y son molestas a propósito. Cuando Jesús inventa en el Espíritu Santo, inventa una parábola, una historia, o de su relación con el Padre y de lo que él entiende, lo que es la relación con la humanidad, genera esta parábola, esta historia, lo hace para molestar, para que nadie se quede tan campante, tan tranquilo.
Siempre, si una historia de Jesús es bien escuchada, me tiene que molestar. Si no me molestó, quiere decir que no fue bien escuchada. Y en este caso, la idea de molestar está puesta 2 o 3 veces. Y está puesta justo para que este que le hizo las preguntas se sienta incómodo. ¿Y en qué está puesto eso? Bueno, este hombre preguntaba quién era el prójimo, pero también preguntaba cómo había que ganar la vida eterna, que heredar la vida eterna. Bueno, Jesús cuenta este relato en el cual un hombre baja de Jerusalén, lo asaltan unos bandoleros, lo lastiman, lo dejan medio muerto y se van. Pasa un sacerdote, que en teoría sería el ejemplo del cumplimiento de la ley, y pasa de largo. Pasa un levita, que también sería un especialista en el cumplimiento de la ley, y pasa de largo. ¿Y quién es el que se detiene? El samaritano. Esto empezó, a ver. Y el que se detiene es el samaritano. No voy a describir los detalles. El otro día, el día de semana, les conté un poquito de los samaritanos, pero ¿quiénes eran los samaritanos para los judíos? La lacra del pueblo de Dios, los que eran impuros frente al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús le dice al especialista en la ley que le diga quién es el que se comportó como prójimo, ¿ustedes qué responderían? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que respondió el levita, el maestro de la ley? El que no quiso decir el samaritano, porque le molestaba decir que fue el samaritano. Comprendió lo que quería decir Jesús, pero no quiso decir el samaritano, porque decir que era el samaritano le producía dolor de panza. Le producía revolución en las entrañas, se rebelaba, aquella persona que él despreciaba internamente, y por eso las parábolas de Jesús son no simplemente para sacar una moral interesante, che, qué pícaro esto que dijo Jesús, sino desestructurar mis seguridades. En este caso, desestructurar la seguridad del especialista en la ley. Pero bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestra seguridad. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, si Jesús me cuenta la parábola a mí, a cada uno de nosotros, ¿qué me diría para desestructurarme? Para sacarme de mi seguridad o de mi comodidad, o como decimos hoy en día, de mi zona de confort, de ese ámbito en el cual yo estoy cómodo. La idea de Jesús no es que uno viva mal, ansioso, siempre culposo, pero sí que no estemos cómodos en la interpretación de la palabra, condenatorios de otros y dando por descontado que nosotros somos los buenos. Con muchísima frecuencia Jesús hace esta reflexión: no des por descontado que vos sos del grupo de los buenos. Más bien, pregúntate qué es lo que tenés que reformar. Insisto, no para vivir culposos, pero sí para vivir progresando, cambiando, mejorando, adaptándonos cada vez más a lo que el Padre nos dice. Bueno, ese es uno de los rincones de la parábola. Hay otra cosa que me gustaría compartir con ustedes, que es una interpretación que hicieron los padres de la Iglesia, que son los primeros obispos, por llamarlos así, no siempre han llamado de ese modo, a veces patriarca, a veces padre de la Iglesia, es decir, los primeros líderes de las comunidades, digamos en los primeros 8 siglos de la vida de la Iglesia, y que con frecuencia, cuando leían este texto, lo leían así, 2 puntos. Cuando veían el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, Jerusalén para los judíos era la ciudad santa. Entonces, bajar de Jerusalén a Jericó significa alejarse de Dios. El hombre este que bajaba de Jerusalén a Jericó era la humanidad que se alejaba de Dios y que se encuentra con el asaltante.
¿El asaltante quién es? El diablo, que viene a arrancarnos de la comunión con el Padre y que cuando se encuentra con nosotros nos promete el oro y el moro, pero cuando se va nos deja sin nuestra riqueza, sin la dignidad divina, sin la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, pobres y lastimados. Por eso, una interpretación de este texto podría ser también, una ya la hicimos, la principal, pero también podría ser identificarme con el hombre lastimado. Yo no sé si ustedes perciben lastimaduras en sus vidas, pero todos tenemos nuestras heridas, heridas de la infancia, heridas, bueno, hoy es el día que celebramos la independencia de nuestra patria, y a veces nos preguntamos, esos laureles que supieron conseguir nuestros representantes hace 206 años, si nosotros los hemos mantenido, esos laureles, o si se nos han escapado algunos laureles. La hojita de los laureles ha ido perdiendo y quedó la ramita nomás, ¿viste? Perdimos las hojitas de los laureles y nos quedó la ramita. Bueno, lo vendimos todo eso. Claro, ya perdimos los... Y yo diría, porque a veces nosotros centramos la reflexión sobre lo económico, que realmente a quién le cabe en duda que en estos últimos 50, 100 años cada vez estamos más endeudados. Eso no cabe la menor, por la razón que sea. No quiero meterme en nada político, por eso agarro un periodo amplio. Entonces, ¿a quién le cabe duda que estamos... Pero en lo económico no es lo único. Porque nosotros somos conscientes que nosotros hemos perdido libertades en otros ámbitos también. Por ejemplo, otras veces lo hemos charlado, no quiero abundar, pero cuánto hemos perdido de independencia en el ámbito de las dependencias. Dependencias, sea narcóticos, los legales, los ilegales, la dependencia en el juego, la dependencia de la pantalla, y sigamos, ¿no? Es difícil que los que estamos acá, alguna de estas tres que dije, un poquito no tengamos. El que no depende de esto, depende del otro, depende de lo demás allá, y nosotros sabemos que esas dependencias personales son las que nos hacen dependientes después. Es verdad, hay que luchar contra el narcotráfico, pero nosotros nos damos cuenta que el día que nuestros jóvenes y no tan jóvenes dejan de consumir sustancias, se acabó el negocio, ya está. Pero eso está lejos de ocurrir, al contrario, el circuito es cada vez más complicado. Bueno, heridas de nación, heridas familiares. No quiero mirar a nadie para con mi mirada no delatar la vida personal de cada uno, pero ¿qué familia no está lastimada? Unos por un motivo, otros por otro. Y entonces los padres decían, y con esto voy cerrando, los padres de la iglesia solían decir, ¿sabés quién es el buen samaritano que viene a auxiliar a la humanidad? Jesús. Jesús es aquel que se hace encontradizo, que se pone en nuestro camino, que con el aceite de los sacramentos, con el vino de los sacramentos, nos limpia, nos sana, nos devuelve la dignidad, nos lleva al albergue. Y acá sería interesante también, como simbolismo, si nosotros tenemos un albergue donde reponernos. El albergue puede ser un lugar, el templo. El albergue puede ser una habitación de la casa, donde tenés una imagen, una velita, El albergue puede ser un momento del día, la noche, el amanecer tranquilo con mate y Biblia, que te pone en marcha la jornada. Puede ser un momento en la semana, si tenés tu albergue. Acá el samaritano que lo llevó al albergue. En este caso sería
estamos sacando un poquito con libertad leyendo la parábola. Si nosotros hemos descubierto un albergue al cual ir solitos cuando necesitamos el service. Está bueno la idea del albergue. Bueno, y finalmente concluir ahora, porque la palabra da para infinitamente más, con que la Eucaristía no deja de ofrecerse como un albergue. El encuentro dominical no deja de ofrecerse como un lugar para sanar las heridas de la semana, para recomponerse, ponerse a tiro de la misericordia y salir más fraternos, más reconciliados, más solidarios. Antes de orar con el credo, vamos a hacer precisamente la oración por la patria, como un detalle de tomar en cuenta esta jornada, esta oración aquí en la oración por la patria. Después vamos a hacer la oración esta es de la Virgen de Itatí. La va a hacer la guía, los que se acuerdan. Ah, la tienen por ahí. En el libro está. Está por ahí. Ah, la pusieron. ¿Hay una para mí también? Si tienen una para mí. Porque yo como... No te haga problema. Más o menos me la acuerdo. De vez en cuando le pego una patinada, pero bueno, más o menos me la acuerdo. Los sigo a ustedes. Los sigo a ustedes. Y dice, en la oración de la patria, dice Nuestra Señora de Luján. Bueno, hoy, digamos Nuestra Señora de Itatí. Cuando llegue ese momento, decimos Nuestra Señora de Itatí. Y no decimos Nuestra Patrona de la Patria, porque no es patrona de la patria, pero Nuestra Señora de Itatí y punto. Ahí. Entonces, ¿vamos? Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Itatí nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y nuestra conciencia de que queda mucho por evangelizar en nuestras vidas se expresa orando. A cada intención respondemos: con María te lo pedimos, Señor. Con María te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que siempre dé buen ejemplo de amor,
de servicio y de entrega al prójimo. Oremos. Con María te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria y sus gobernantes, para que Dios los asista con su gracia, logre la paz y equidad para todos los ciudadanos. Oremos. Con María te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos, para que aceptemos y vivamos los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado. Oremos. Con María te lo pedimos, Señor. Por la unión de la comunidad, demostrando nuestra vida cotidiana que somos testigos convincentes del amor fraterno de Cristo. Oremos. Con María te lo pedimos, Señor. Estas oraciones las hacemos juntos en iglesia y las ponemos en tus manos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento. Acerquemos al altar el pan y vino. Junto a ellos ofrecemos los gozos y fatiga de cada día. Dios los transformará en ofrenda de fe y amor. Realizamos la colecta mientras cantamos. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Luces traemos para alumbrar la mesa santa de nuestro altar. Flores traemos para alegrar esa comida de la amistad. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Ropa y comida, juguetes también, libros, remedios son para Él. En los que sufre Cristo está. Dale queremos lo que Él nos da. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Le traemos trigo de Dios para la mesa que nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Rueguen, hermanos, para que este sacrificio mío, que también es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado,
para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo, sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Eduardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Si no reconocemos a Dios como Padre, no vamos a reconocernos como hermanos y no vamos a hacernos prójimos los unos de los otros. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. La paz contigo, la paz contigo. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando en el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, concede cumplir tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Eucaristía es el centro de la vida litúrgica, de ser también centro de piedad hacia los demás. Nos acercamos a recibir con amor el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para los que hoy no pueden recibir el Santísimo Sacramento, vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser, está el amor del Padre corriendo por mi ser.
ser, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, está el amor del Hijo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor del Hijo corriendo por mi ser, está el amor de mi hermano corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor de mi hermano corriendo por mi ser. Oración a Nuestra Señora de Itatí. Tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de 4 siglos a todo lo que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo, que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús y un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consuelo en la muerte. Así sea. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, si todo es tu regalo. Ofreceremos esto que somos, eso te doy. Eso que soy, eso es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde.
Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón yo las ofrezco. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas, y adivine tu abrazo gigantesco. Sé de sus historias vestidas, por eso tu altar luce vivo y paz, un signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerle y recibirnos. Humanidad de Cristo diviniza, te daremos si todo es tu regalo. Ofreceremos esto que somos, eso te doy. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Hemos celebrado a Jesús Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Padre. Sí. El cumpleaños de Luis. De Luisillo. ¿Alguien sabe cuántos? Muchos, muchos. Son un montón. Alguien dijo que 45. 50 y pico. No. 52. Otros dicen no, que 54. 52, Sí, 52. Para mí ya está jubilado, tiene como 60. 52. ¿Ustedes se inclinan por la opción A, 45, o la opción B, 54? No, 54. 54. Sí, La B, porque- acá la B dicen. No, porque es más grande que yo. Es más grande, así que 54. 54, porque él decía 40, Nada, un chanta, Luis. 45, No. 54. Sí, más o menos. Hace años que estoy acá, dice. Y 50. Desde que fue fundada la parroquia, padre. Alguien que me ayude para salir de esto. A ver. Vamos, vení, vamos. Vamos. Vení que te damos la bendición. ¿Cómo salimos de esta? Y le cantamos el feliz cumpleaños. ¿Cómo salimos? Pero vos venías acá, él tiene que venir. Es el reino del revés. ¿viste? No, él. Feliz cumpleaños. ¿Le cantamos? Te agradecemos, Señor, el don de la vida de Luis, te agradecemos los dones que pusiste en su vida, en su corazón, que pueda desarrollarlo siempre en la familia comunitaria, para tu gloria, para su bien y de cuanto lo rodeamos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos, Gerardo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Luisito.
amamos, Luis. Bueno, a ustedes le di la bendición. No, nosotros no. ¿No? ¿O sí? ¿Les di la bendición? Sí. ¿Los despedí también? Sí, también. Bueno, así que ahora viene eso, ahí está, vamos. María nos indica el camino para llegar a Jesús. Que nuestra vida sea un camino de fidelidad a Dios. Nos despedimos cantando. Ahí está, vamos. Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal, la flor que crece en medio del pedregal, la fuerza de esperanza, fe, caridad, así eres tú, María de Jesús. Llévame hasta Él, enciende mi museo de su amanecer, abrigando en el fuego de su querer y apagará mi ser. Dame de beber la sangre de cordero que pueda nacer, el seno inmaculado de ti, mujer, esa noche en Belén. Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar, tus ojos encendiendo mi oscuridad, tu corazón de madre latiendo está junto a la cruz, María de Jesús. Llévame hasta Él, enciende mi lucero en su amanecer, abrigame al fuego de su querer y apagará mi ser. Dame de beber la sangre del cordero que pueda nacer, y el seno inmaculado de ti, mujer, esa noche me ¡Bravo! Es la más linda de